Buenas tardes. Hay acontecimientos de la historia de Cuba, de cualquier latitud del planeta, que por sí solo ese acontecimiento nos da una connotación y tal parece en ocasiones que nada que se le asocie va a tener un significado siquiera parecido. Voy al tema al que quiero referirme hoy, al inicio de este programa, y es el momento en que el 21 de septiembre del año 1900 en el Cacagual, las tumbas donde estaban los cadáveres, los restos de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro fueron entregados por el general de división José Lacré Morlock al ayuntamiento del entonces municipio de Santiago de las Vegas. Y digo que hay acontecimientos tan grandes, que nos parecen tan grandes, que lo son, no se discuten, que a veces parece que los que se asocian a él no tienen ni la mediana significación. ¿Qué puede compararse con la caída de Antonio Maceo en combate y después de su ayudante Panchito Gómez Toro el 7 de diciembre de 1896 en San Pedro? De hecho, el acontecimiento histórico, uno de los grandes acontecimientos históricos, doloroso por cierto, de la guerra de independencia de Cuba, particularmente la del 95, y el acontecimiento histórico más trascendente ocurrido en tierra de Artemisa. Bueno, parece que no, que asociado a eso no hay otra cosa. Muchas veces hablamos del rescate mismo de los cadáveres cuando Juan Delgado, el coronel Juan Delgado, nacido en Bejucal, cerca de Santiago de las Vegas, héroe de aquella provincia, patriota insigne durante mucho tiempo de la provincia de Artemisa, que fue quien se encargó de retomar de manos del enemigo los cadáveres de Panchito y del general Antonio Maceo. Muchas veces se discute si de verdad los españoles se lo llevaron, si ellos lograron quitárselo a aquella tropa que iba con Juan Delgado o si los españoles lo abandonaron. La verdad es que él, Juan Delgado, cuando supo que los cadáveres estaban en manos de los españoles, salió dispuesto él con su tropa a rescatar los cadáveres y los rescataron. Los llevaron entonces a los pozos del Hombillo, lavaron aquellos cadáveres y le dieron digna sepultura muy cerca del Cacagual, con un pacto de silencio que hicieron allí con la familia Pérez, o sea, con Pérez padre y con los hijos. Pero parece que esos acontecimientos no tienen comparación con otros asociados a este, como decía al inicio. Y sí, el día 21 de septiembre del año 1900 fue algo simbólico, tremendamente significativo, lo que ocurrió en La Habana cuando se paralizó prácticamente una parte de la capital para dar atención al momento en que el ayuntamiento de Santiago de las Vegas recibía de un alto oficial del Ejército Libertador Cubano, como José Lacré Morlock, general de división, los túmulos, las tumbas donde estaban Panchito y el general Antonio Maceo. Ese mismo día se rindió tributo a la familia Pérez, que no pasa inadvertida. Por eso están allí y por eso hay una tarja que recuerda el papel que jugaron, porque cuando Juan Delgado llegó allí en horas de la noche, madrugada, ya para el 8 de diciembre, con aquellos cadáveres heroicos, le dijo a la familia Pérez: tienen que estar sepultados aquí en el mayor silencio. No puede saber el enemigo que están aquí. No puede saberlo más nadie que nosotros que estamos acá. Porque incluso sabiendo alguien de las filas de la revolución que está y haya una indiscreción que llegue entonces a oídos de una autoridad española, pudieran llegar hasta acá, exhumar los restos y denigrarlos. 21 de septiembre de 1953 se inscribe dentro de la historia de Cuba como una fecha también histórica de trascendencia primer nivel, porque ese día comienza el juicio de Moncada. Debo aclarar términos que todavía, por mucho que se ha dicho, que se ha publicado, porque si hay un tema de que se ha hablado del juicio de Moncada, hay literatura suficiente para eso. Lo ha dicho el propio Fidel en 100 horas con Fidel, en otras memorias que se escribieron, en biografías que han hecho algunos historiadores. Cuando Fidel fue detenido el 31 de julio, junto con Oscar Alcalde y con el artemiseño José Suárez Blanco, con Pepe Suárez, en las estribaciones de la Gran Piedra, después del asalto a Moncada, que lo llevan primero al vivac de Santiago de Cuba, no hay juicio. Lo que hay es entrevista
lo que hay es cuestionario, lo llevan después a la cárcel de Boniato, no hay juicio para ir a la cárcel de Boniato, allí recibe un trato diferente, en tanto ya Monseñor Pérez Cerante, avisado por el teniente Sarría, Pedro Sarría Tartaúl, había declarado a las autoridades militares de Santiago de Cuba que se conocía por el pueblo que el líder del asalto de Moncada estaba vivo. Y no estoy hablando de un trato diferente de colocarlo en la cárcel de Boniato como un preso de privilegio. Pero al menos se les respetó la vida a los que estaban allí y a Fidel principalmente. Pero no hubo juicio. La primera vista oral del juicio por la causa 37 de los sucesos del asalto en Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo el 26 de julio del 53, la primera vista oral fue el 21 de septiembre del año 1953 en la sala de enfermeras del Hospital Saturnino Lora. Ahí fue la primera vista oral. Esa es la vista a la que llegó la periodista Marta Rojas como privilegiada. No hubo otro periodista allí. Ese es el lugar donde llega Fidel, todavía esposado. Ese es el lugar donde Fidel habla de tercero. Hay dos moncadistas que hablan antes de Fidel. Es un error decir que ese día Fidel habló que el autor intelectual de Moncada había sido José Martí. Eso lo hizo Fidel después en el juicio que le hicieron, donde él pronunció el alegato de defensa que se conoce hoy como la historia me absolverá, que fue en el mes de octubre, no fue el 21 de septiembre. El 21 de septiembre fue la primera vista oral. ¿Qué pasa? Que en esa vista oral, Fidel hace una serie de declaraciones acusatorias del tirano y muchas veces se habla, con razón, de que la historia me absolverá, que fue en octubre, 16 de octubre, Fidel se convierte de acusado en acusador, entonces creemos que fue allí el 21 de septiembre. No. El juicio se detuvo, Fidel estaba haciendo declaraciones muy comprometedoras para la tiranía, estaba diciendo verdades muy grandes que no debían escucharse, no era conveniente. Detienen el juicio y entonces continúa contra otras personas en días posteriores y finalmente en octubre es que Fidel vuelve a juicio y hace el alegato de defensa, la historia me absolverá, que se convirtió en el programa político de la revolución. La pregunta es totalmente, o sea, al 100%, el texto que hoy vemos como la historia me absolverá a lo que hizo Fidel. No, se revisó. Fidel tuvo tiempo de hacerlo dentro de la prisión, se revisó, se pusieron cosas que no había dicho, se quitaron otras que había repetido, era como de ese texto y es lo que se conoce como la historia me absolverá. Porque la idea de Fidel no fue nunca que el pueblo conociera tal y como lo había dicho, sino un documento más elaborado que cuando las personas lo leyeran pudieran advertir la necesidad de apoyar el movimiento revolucionario. Pues repito, el primer juicio por los sucesos de Moncada en la causa 37, 21 de septiembre de 1953. Cuando se habla del papel del ejército rebelde en las montañas del país, fundamentalmente en las montañas orientales, se habla casi exclusivamente de acciones armadas, del año 57 como un año de consolidación del ejército rebelde, donde conocieron al campesinado, donde se familiarizan con el terreno, donde obtienen las primeras victorias, donde llegan desde la ciudad de los primeros refuerzos, donde ganan el respeto los combatientes rebeldes, incluso en la fila del enemigo. No por gusto muchos pasan a la fila del ejército rebelde convencidos de que era la causa justa. Después se habla del año 58 como el año de avance incontenible del ejército rebelde, las grandes victorias, la derrota de la tiranía en el segundo combate de Pino del Agua, la derrota de la tiranía en la ofensiva de verano entre mayo y julio del año 58. Se habla de la invasión a Occidente por Camilo Iché, que llegó por supuesto hasta la villa nada más. Después se habla de la ofensiva final entre noviembre y diciembre de la victoria de Yaguajay, de Santa Clara, de Mafo, de la toma de Palma Soriano, de Santiago de Cuba, pero todo se generaliza casi siempre a las acciones armadas. Y hubo otras formas, hubo otras contribuciones del ejército rebelde a la victoria, sobre todo en el trato y en la perspectiva que le dieron de desarrollo futuro a los campesinos. El mejor ejemplo fue el del 21 de septiembre del año 58, cuando Raúl
preparó personalmente, con la colaboración de muchísimos allegados, el Congreso Campesino en Armas de Soledad de Mayarí. Y el 21 de septiembre del año 1958 se hace este Congreso Campesino en Armas con campesinos de las zonas colindantes, o sea que son parte y colindan además con el territorio liberado del Segundo Frente Oriental. Se toman acuerdos trascendentales fundamentalmente de hacer una reforma agraria, incluso dentro de la propia lucha insurreccional, o sea, sin esperar a que triunfara la revolución. Y se habla de este Congreso Campesino en Armas que tuvo una significación, y se habla poco, y es otro de los deberes que tenemos los historiadores, del Congreso Obrero que hizo también en el año 58, pero en el mes de diciembre, Camilo Cienfuegos como comandante en el frente norte de la villa, congreso que se hizo en el poblado de General Carrillo, organizado por órdenes de Camilo, pero se encargó de su organización el entonces capitán del Ejército Rebelde, Gerardo Noguera Martínez, artemiseño, aquel que lideró una huelga en Artemisa después de la muerte de Fran País, que duró alrededor de 10 días, que se incorporó posteriormente al Ejército Rebelde y que por las dotes de liderazgo que tenía y por las cualidades que tenía como orador, Camilo, le dio la encomienda de preparar el Congreso Obrero Azucarero en el frente norte de las villas, que tuvo parecida connotación a la que hizo Raúl en el segundo frente, pero que se conoce menos. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.